Comienza Con la Venia, Señoría, un programa dirigido por David Gómez. Buenos días, señoras y señores, bienvenidos a Con la Venia, Señoría, bienvenidos a esta Santa Casa. Tiempo de Adviento que nos enfila ya a la Navidad, muy próxima ya estos días. Este mes de diciembre que también finaliza el año y que por lo tanto pues bueno, es el momento de hacer balance. Gracias por estar con nosotros un lunes más, un lunes en el que bueno, pues vamos a dar comienzo Con la Venia, Señoría. Ya saben ustedes que pueden contactar con nosotros en el correo electrónico conlavenia@radiomaria.es. Se lo repito, conlavenia@radiomaria.es. También pueden hacernos llegar sus cartas a través de la dirección postal, que es Avenida del Paseo de Lanceros número 2 en Madrid, al programa Con la Venia, Señoría. También a través de la página web www.radiomaria.es. ¿Que no han ido ustedes a por el papel y el bolígrafo? No se preocupen, porque yo les repito el correo del programa. Cojan el papel, cojan el bolígrafo, que ahí va. conlavenia@radiomaria.es. Bueno, como ven, ustedes pueden ponerse en contacto con nosotros de múltiples formas. Y bueno, les hablaba al principio que estábamos en Adviento y bueno, pues sí me gustaría que escucháramos ese mensaje que Radio María tiene que darnos en la mañana de hoy y que bueno, pues que también sirve un poco de aliento a la buena gente que nos escucha y por supuesto solicitarles su ayuda, la ayuda que Radio María necesita en estos tiempos y que, bueno, pues gracias a todos ustedes pues es posible programas como este y otros muchos que emite Radio María. Sin su colaboración no sería posible esta casa, así que les animo a participar y a colaborar con nosotros pues en la medida de lo que ustedes puedan. Así que este mensaje es para todos ustedes. Todos recordamos esa escena evangélica en que Jesús, al ver a aquella viuda que ofreció unas pequeñas monedas al templo, señaló a sus discípulos que aquella mujer había echado más que nadie, porque, añadía el Señor, los demás han echado de lo que les sobra, pero esta, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir. El propio Hijo de Dios se nos ha entregado por completo al compartir nuestra vida desde el pesebre a la cruz. También María y José pusieron sus vidas al servicio incondicional de Jesús. ¿Y nosotros qué estamos dispuestos a hacer para prepararnos al nacimiento de Cristo? En Radio María queremos poner nuestro trabajo, ondas y técnica para prolongar la voz de los ángeles que anunciaron el nacimiento del Salvador. Podremos contar con tu ayuda en forma de oración, sacrificio, testimonio apostólico y donativo. Así lo hacéis tantos bienhechores y voluntarios a los que un año más os agradecemos haber dado lo mejor de vosotros mismos, como la viuda del Evangelio. Tú también puedes colaborar. Puedes hacerlo sin moverte de casa, con una simple llamada al 91 822 8010. A través de Bizum con el código 38048 o en nuestra página web www.radiomaria.es en el apartado Donativos, donde verás los números de cuenta para realizar una transferencia o ingreso bancario. También puedes hacerlo con tarjeta o PayPal. Santo y feliz tiempo de Adviento con José y María en la espera de Jesús. Así que anímense a participar con nosotros y anímense también a colaborar con esta Santa Casa que todos los donativos pues serán bienvenidos y sobre todo muy bien empleados, ya lo conocen ustedes. Nosotros vamos a comenzar y con el permiso de todos ustedes vamos a entrar en sus casas, en sus hogares, en aquellos lugares de descanso, algunos ya que sean, en fin, que tengan la suerte de estar también de descanso. Vamos a continuar la mañana de hoy pues entrando en estos lugares donde ustedes escuchan Radio María, donde escuchan esta Santa Casa, que puede ser en el coche, en el trabajo, a lo alto de un tractor o, como les decía, ya de vacaciones. Así que con el permiso de todos ustedes, nosotros comenzamos.
Tiene la palabra. Tiene la palabra, pues tiene la palabra servidor de ustedes. Hoy vamos a hablar de algo muy importante que ya está de plena actualidad y que no es otra cosa que la reforma de los juzgados en España. Esa organización de eficacia y garantía, ¿no? Vamos a llamarlo así, ¿no? Esta famosa reforma que estamos viviendo los abogados, procuradores, jueces, funcionarios, letrados de la Administración de Justicia, fiscales, en fin, un largo etcétera, y que afecta directamente al ciudadano en todo su amplio aspecto a nivel judicial. Así que para hablar de todo esto, nosotros esta mañana pues me van a permitir acompañarles en este para mí último programa del año. Nos volveremos a ver ya en enero y con el permiso de todos ustedes pues vamos a hablar de toda esta cuestión en el caso de hoy. El caso de hoy. Pues el caso de hoy, como les veníamos ya anticipando un poquito a lo largo de estos primeros minutos de programa, pues no es otro que el de hablar de esa reforma de los juzgados en España. Vamos a hacer un análisis legal y bueno, y esas consecuencias prácticas que tiene la reforma que ha entrado en vigor. Por eso hoy vamos a dedicar el programa a una de las reformas más relevantes del sistema judicial español de los últimos años, que no es otra cosa que la reforma de la organización judicial introducida por la Ley 1/2025 de medidas en materia de eficacia del servicio público de justicia. Ya hemos hablado de ella en esta casa cuando nos hemos referido a los mecanismos que hay que hacer ahora de conciliación, los MACs que denominábamos en algún momento. Bien, esta ley es la que modifica de una forma profunda la ley orgánica del Poder Judicial, ley orgánica actual, ¿no? No estamos ante una reforma menor ni puramente técnica. Se trata de una modificación estructural que afecta a la arquitectura misma del Poder Judicial, a la forma en la que se organizan los órganos judiciales y, por tanto, en consecuencia, a cómo los ciudadanos acceden a la justicia. Como ven, es una reforma absolutamente integral de prácticamente todo el sistema jurídico español dentro de la estructura de los propios juzgados, ¿no? Bien, conviene subrayar desde el inicio una idea fundamental. Aquí hay una idea fundamental que es la Constitución española, ¿no? Que en el artículo 24, como ustedes bien conocen, reconoce el derecho a la tutela judicial efectiva. Este artículo lo usamos mucho los abogados. Pero ese derecho no se satisface únicamente con la existencia de tribunales, sino con tribunales que funcionen de una manera razonable, eficaz y comprensible. Desgraciadamente en la actualidad pues esto no suele ser así, básicamente pues muchas veces por falta de personal, por gran volumen de asuntos, por cómo ha cambiado la forma de relacionarnos con los operadores jurídicos, también por cómo pues hay nuevos delitos, hay nuevas situaciones, relacionados con asuntos de informática, de inteligencia artificial, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la reforma parte, en este caso, de un diagnóstico reiterado durante décadas por el Consejo General del Poder Judicial. Siempre es verdad que el Consejo del Poder Judicial ha estado diciendo que necesitamos reforma, en fin, y bueno, pues esta reforma es la que ha llegado, ¿no? Vamos a ver si luego funciona o no, pero es la que tenemos encima de la mesa. También ha sido reivindicado por la Comisión Europea en sus informes sobre el Estado de Derecho, ¿no? Es decir, esto hay que reformarlo, hay que hacer que los ciudadanos tengan una justicia eficaz, rápida, que no se eternice en el tiempo y que, pues que la rapidez no le quite eficacia, que esa es una cuestión fundamental. Como les decía, la Comisión Europea en sus informes sobre el Estado de Derecho, pues ha venido a decir esto, ¿no? Y también por la propia práctica diaria de los operadores jurídicos, ¿no?, del sistema judicial español, abogados, jueces, fiscales, personal de la Administración de Justicia, oficiales, en fin,
funcionarios relacionados con justicia y un largo etcétera, ¿no? Y donde, bueno, pues nos han ido diciendo pues las dificultades que conlleva de alguna forma pues el día a día de los juzgados en su ambiente físico. Por lo tanto, este sería un poco el punto de partida de la mañana de hoy, ¿no? Esa reforma de los tribunales, cómo van a quedar los tribunales a partir ya del 1 de enero, que es cuando van a empezar a implantarse en una tercera fase. Se está haciendo por fases, ya habrán notado ustedes, algunos de los que hayan ido a los juzgados, que bueno, que está siendo un poquito caos, en fin, que hay procedimientos que están muy parados, que hay otros procedimientos que no avanzan y que hay otros que sí, pero bueno, en fin, que hay juzgados que falta personal, que esto ya venía siendo de antes, en fin, habrán visto ustedes si han acudido en algún momento durante estos últimos meses, durante este último año, a las oficinas judiciales, que bueno, pues que aquello está un poquito patas arriba. Pero bueno, pues esa situación es también debida a la implantación de este nuevo sistema, que esto es como todo, vamos a ver cómo se implanta, lo pasaremos bastante mal mientras que se implante, estoy seguro, y luego veremos si efectivamente funciona o ha sido una solución o directamente pues habrá que volver a hacer otra reforma. No lo sabemos. El asunto es que habrá que poner en vigor esta ley para saber si efectivamente pues podemos en fin, confiar en ella para que salgan adelante los procedimientos judiciales y sea una buena reforma para el sistema judicial. Eso, en definitiva, el tiempo lo dirá. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino para a la vuelta ponernos manos a la obra, y les he preparado un programa estructurado para intentar entender de qué va toda esta reforma, y por lo tanto, pues cuando volvamos de este pequeño alto en el camino, vamos a continuar hablando de esa reforma de los tribunales de justicia. Así que no se marchen porque volvemos enseguida. Están escuchando en Radio María Con la Venia Señoría, con David Gómez. Continuamos Con la Venia Señoría. Siguen ustedes en compañía de Radio María en esta magnífica mañana de lunes, que en fin, que estamos ya al final del mes de diciembre y a punto de llegar a la Navidad en apenas unos días. Bueno, les decía que en la mañana de hoy vamos a hablar de esa reforma de los juzgados en España, vamos a hacer un análisis legal y unas consecuencias prácticas
Y bueno, pues por tratar un poco de esquematizar la mañana de hoy, vamos a empezar estructurando, digamos, este programa en varios apartados. Yo el primero le he titulado El modelo judicial tradicional en la Ley Orgánica del Poder Judicial, virtudes y límites. Vaya, es un título, ¿no? Pero que en definitiva vamos a intentar desgranar, bueno, pues desde esa base, ¿no? Desde ese modelo tradicional. Bien, hasta esta reforma de la que estamos hablando, la organización judicial española se ha sustentado en el modelo de juzgados y tribunales unipersonales. ¿Qué significa esto? Un juzgado, un juez. Lo habrán visto ustedes. Salvo los tribunales superiores, que sí están conformados por más jueces, los juzgados ordinarios, a los que todo el mundo acudimos, están conformados por un juez. El juez de lo penal, el juez de lo civil, el juez de lo contencioso administrativo, el juez de lo social, en fin, uno por juzgado, ¿no? El juez del juzgado número 1 de Madrid, por ejemplo. Pues ese sería un juez, ¿no? Únicamente. Bien, esto estaba regulado en los artículos 84 y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Cada juzgado constituía un órgano independiente, como les decía, con un juez o un magistrado titular, una competencia definida y una estructura administrativa propia. Es decir, el juzgado de lo penal, penal, el juzgado de lo civil, civil, el juzgado de instrucción, instrucción, el juzgado de familia, familia, el juzgado de lo social, social. Ahí me van siguiendo ustedes, ¿verdad? Pues eso es con una, clara, digamos, pues bueno, identificación directa del juzgado y de lo que lleva, ¿no? Bueno, este modelo, que tenía una estructura administrativa propia, como hemos dicho, ha sido históricamente coherente con la configuración clásica del juez como un órgano individual de decisión, plenamente responsable de los asuntos que conoce, de los asuntos que está llevando. Entre sus virtudes, cabe destacar la claridad competencial, la identificación directa del órgano judicial y una fuerte vinculación entre el juez y los procedimientos tramitados. Desde el punto de vista del ciudadano, el juzgado era pues una referencia concreta y localizable, ¿no? ¿Dónde está el juzgado de Ávila? Pues aquí, ¿no? En la calle Vallespín. Este es el juzgado y dentro de ese juzgado pues hay distintos jueces, cada juez es de una materia. Lo teníamos localizado y lo sabíamos, ¿no? Sin embargo, este modelo ha evidenciado pues, importantes disfunciones, ¿no? En primer lugar, una desigualdad estructural en la carga de trabajo. Claro, ¿qué ocurría? ¿O qué ocurre? ¿No? Pues, por ejemplo, por poner un ejemplo de mi tierra, ¿no? No de Pedro Bernardo, que no tenemos juzgados, pero sí de Ávila capital. Bueno, pues en Ávila capital pues hay varios juzgados, ¿no? Pues, por ejemplo, de primera instancia, que es el juzgado de civil. En primera instancia, pues a lo mejor tenemos 4 juzgados de primera instancia, juzgado 1, 2, 3 y 4, que se dividían la carga de trabajo de alguna forma, bueno, pues por reparto, que ellos llamaban, por un reparto que organizaba el decanato. ¿Qué ocurre? Que, bueno, pues muchas veces algunos juzgados, aunque ese reparto era igualitario, pues hay veces que algunos juzgados se cargan más que otros, y hay juzgados que tienen más carga que otros por diferentes motivos. Pues porque efectivamente tienen más carga, pues porque a lo mejor el juez ha estado de baja, la letrada de la Administración de Justicia también, o de repente se quedan sin 3 funcionarios porque se han trasladado de sitio y hay que cubrir la plaza, en fin, porque se ha puesto alguien enfermo y no se ha podido cubrir la plaza. Por millones de casuísticas puede ocurrir que un juzgado de repente pues tenga mucha más carga de trabajo, ¿no? Por lo tanto, esto que hemos llamado una desigualdad estructural en la carga de trabajo, pues efectivamente está muy ampliamente documentada en las memorias que todos los años hace el Consejo General del Poder Judicial, donde, bueno, en esas memorias pues hacen un pequeño balance de todo lo que va ocurriendo en los distintos tribunales de justicia, o bueno, en aquellas cuestiones que se necesita pues echar un cable, ¿no? Por ejemplo, en esta, ¿no? En que hay un reparto desigual de esa carga de trabajo. Bien, lo que viene a decir, o venimos a decir con esto, es que dentro de los juzgados del mismo orden, del orden civil, como les decía, por poner ese ejemplo, y en el mismo partido judicial que decíamos en Ávila,
pues podían presentar diferencias de entrada y resoluciones de asuntos muy significativos. Es decir, no solo podían tener problemas de orden de trabajo, de carga de trabajo, sino que a lo mejor incluso en resoluciones judiciales el juzgado número 1 ponía una resolución judicial y el juzgado número 2 ponía otra de asuntos muy parecidos o similares, ¿no? Entonces, esto es lo que se venía detectando desde hace muchísimo tiempo y bueno, lo que intenta o va a intentar paliar esta ley, ¿no? Esta ley que ponemos en marcha. Bien, en segundo lugar, vemos cómo la escasez la escasez en la especialización funcional, pues es algo que ya viene siendo muy importante, ¿no? Porque efectivamente los asuntos cada vez son más complejos y se necesita más especialización, ¿no? La complejidad creciente del derecho civil, del derecho mercantil, del derecho de familia, incluso del derecho penal, pues ha hecho cada vez más difícil que un solo juez pueda abordar con profundidad materias muy diversas sin afectar a la calidad de sus resoluciones. Por ejemplo, en lugares donde, pequeños, en sitios pequeños, por ejemplo, un juzgado como Arenas de San Pedro, que tiene 2 juzgados, el juzgado 1 y el 2, claro que ocurre que el juzgado 1 lleva civil y el juzgado 1 también lleva instrucción. Entonces nos encontramos con que el mismo juez dicta resoluciones civiles y resoluciones en instrucción, penales, ¿no? Es decir, para que ustedes lo entiendan. Entonces es el mismo juez, es el juez del 1. Entonces tú cuando mandas un escrito, tienes que mandar el escrito dirigido o bien, si es un asunto civil, al juzgado de primera instancia, número 1 o número 2, o bien al juzgado de instrucción número 1 o número 2. Claro, en definitiva, el juzgado de primera instancia número 1 y el juzgado de instrucción 1 es el mismo juzgado con un mismo juez que digamos que se divide en 2, ¿no? Bien, pues ese ejemplo puede servir para otros juzgados que también les ocurre exactamente lo mismo, ¿no? Sobre todo pues en materias de especialización, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el juez que lleva penal o lleva instrucción, pues es verdad que, si solo llevara instrucción o solo llevara penal, pues sería algo desde mi punto de vista muy bueno porque estaría muy especializado, ¿no? Igual que el juez de familia, ¿no? En los grandes sitios, Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, Bilbao, es decir, en las grandes ciudades de España tenemos juzgados ya especializados, ¿no? Pero en pequeñas plazas esto todavía no existe. Entonces, podemos intentar ir por esa vía, ¿no? De especializar juzgados o especializar jueces o tribunales en materia de civil, mercantil, familia, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es un poco la idea que nace de las memorias del Consejo General del Poder Judicial. Bien, en tercer y último lugar, de este primer apartado que hemos titulado pues, el modelo judicial tradicional, tenemos en este tercer lugar la rigidez organizativa. El sistema apenas permite reasignar asuntos o reforzar órganos que están sobrecargados, sin recurrir a soluciones extraordinarias como refuerzos temporales o comisiones de servicio. Bien, esto se lo voy a explicar. Claro, el sistema es muy rígido, entonces cuando un juzgado está muy saturado es muy difícil reasignar asuntos. Es decir, por ejemplo, el juzgado número 1 tiene 1000 asuntos y el número 2 tiene 500. Oiga, ¿por qué no dividimos y le quitamos al 1 parte de esos asuntos, lo lanzamos al 2 para que, en fin, se vea un poco igualdad, ¿no? Y que los asuntos funcionen un poco más regular? Bueno, pues eso es difícil de hacer. Hasta ahora, en algunos casos, lo que se hacía eran comisiones de servicio, es decir, pues vamos a desplazar un juez a una plaza concreta para que saque adelante el trabajo de aquel juez que no está en su plaza porque está malo, porque tiene una baja larga, o etcétera, etcétera. O lo que llaman los juzgados de refuerzo, ¿no? Crean un juzgado de refuerzo, que esto yo lo he visto mucho en social. El juzgado de refuerzo número 47, pues no es lo mismo el juzgado 47 que el de refuerzo 47, son 2 juzgados distintos con 2 jueces distintos. ¿Para qué? Para quitarle al juzgado 47 la sobrecarga de trabajo que tiene y poder sacar los asuntos adelante. Eso es lo que se hacía hasta ahora, ¿no?
Pues bueno, en este contexto se explica un poco esa necesidad, estructural, ¿no? Si avanzamos un poquito y nos metemos en materia, los tribunales que ahora nos plantea la nueva reforma, esos tribunales de instancia que la Ley Orgánica 1/25 plantea, pues vamos a estudiarlos un poquito, ¿no? Entonces vamos a avanzar, si les parece, a la segunda parte que les he preparado la mañana de hoy, que no es otra que los tribunales de instancia en la Ley Orgánica 1/2025. Bien, el eje central de esta reforma es la creación de tribunales de instancia, ya no juzgados, tribunales, regulados mediante la modificación de diversos preceptos de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Es decir, vamos a reformar esa ley para que puedan tener encaje y cabida estos tribunales. Bien, la ley establece que en cada partido judicial existirá un único tribunal de instancia, que sustituye a los anteriores juzgados unipersonales. Este tribunal se organiza en secciones. Vayan siguiéndome. Tenemos un tribunal y secciones. Antes teníamos un juez, 2, 3 o 4 de civil, otros 3 o 4 de penal o de instrucción, o, en el peor de los casos, el mismo juez de civil también hacía de juez de penal, o de instrucción en este caso. Bien, la ley establece, como les decía, que cada partido judicial tendrá un único tribunal de instancia, que se constituye, como decía, en secciones por materias, integradas por jueces especializados. Es decir, civil, civil, penal, penal, social, social, familia, familia. Entonces, esa es un poco la idea. Un único tribunal con distintas secciones: sección civil, sección penal, sección de familia, sección social. Desde el punto de vista legal, pues es importante destacar que la reforma no elimina la figura del juez individual como titular de la función jurisdiccional. Cada juez sigue resolviendo los asuntos que se le asignan. Lo que cambia es la estructura organizativa y la gestión del reparto. Bien, ¿qué persigue o qué ha perseguido el legislador con esta reforma? Pues una distribución más equilibrada de los asuntos, veremos si se consigue. Una mayor especialización, lo mismo, que se especialice el juzgado y el juez en una materia más concreta, y una mayor coherencia en la aplicación del derecho. Bueno, esto, como les digo, está en un momento embrionario, con lo cual pues vamos a esperar a ver cómo se desarrolla, ¿no? Este es el espíritu y vamos a ver si efectivamente la ley en su arranque pues va haciendo estas funciones, que es lo que pretende el legislador, ¿no? Ahora bien, esta organización plantea una cuestión capital: la relación entre la organización y el principio de independencia judicial, que está consagrado en el artículo 117 de la Constitución. La ley insiste en que las decisiones jurisdiccionales siguen siendo individuales y que la estructura organizativa no puede interferir en el funcionamiento del juzgar, en la función de juzgar del propio juez. No obstante, será esencial que los reglamentos de desarrollo y práctica diaria respeten escrupulosamente este principio. Es decir, aunque haya 3 jueces dedicados a familia, el juez que ha recibido el encargo de llevar un asunto en concreto de familia porque le ha correspondido por el turno de reparto, pues será quien lo decida. Es decir, que no haya interferencias entre el resto de jueces miembros de ese tribunal. Porque no estamos hablando de un tribunal colegiado, como puede ser el Tribunal Supremo o puede ser los Tribunales Superiores de Justicia. Estamos hablando de un tribunal que tiene jueces unipersonales y, por lo tanto, deciden sobre sus propios asuntos, ¿no? Y otro aspecto relevante, pues desde mi punto de vista, es el impacto en la perspectiva de ustedes, los ciudadanos, de los que yo también soy ciudadano, pero me meto un poco en el papel del letrado, ¿no? Es decir, qué impacto va a tener, qué va a ver la sociedad, cómo va a ver esto y cómo no lo vamos a entender, porque tengan en cuenta ustedes que el sistema tradicional de los juzgados españoles es muy antiguo y todo el mundo, pues el juzgado, pues el juzgado de primera instancia, el juzgado civil, el juzgado penal, ¿no? Luego primero era el juzgado civil y el de lo penal, luego ya fueron
haciéndose más juzgados, ¿no? Es decir, de instrucción, de familia, social, ya empezaron. Pero bueno, casi todo el mundo decimos el juzgado civil o el juzgado de lo penal, ¿no? Es decir, o la audiencia provincial, cosas así, ¿no? Bueno, pues vamos a ver qué impacto y cómo cala esto en el conjunto de los ciudadanos. La justicia, desde mi punto de vista, puede ganar en la racionalidad organizativa, es decir, puede ganar en organización, pero corre el riesgo de perder esa identificación personal, yo creo. Este equilibrio va a ser, pues, yo creo que uno de los grandes retos del nuevo modelo, ¿no? Es decir, que no se pierda esa identificación personal del juez como figura visible ante el ciudadano de alguien que es respetado y que imparte justicia, ¿no? Bueno, esto es un poco la antesala, ¿no? Ahora lo iremos desarrollando un poquito más y, si les parece, pues vamos a hacer un pequeño alto en el camino y a la vuelta vamos a seguir profundizando en este asunto tan interesante como es la nueva, la nueva organización de los juzgados, esta reforma de los juzgados en España, con la ley que orgánica 1/2025 que venimos hablando en la mañana de hoy. Así que no se marchen, porque a la vuelta vamos a seguir hablando de este asunto aquí en Con la Venia, Señoría. No se marchen. Continuamos Con la Venia, Señoría. Continúan ustedes en los micros de Radio María España en esta magnífica mañana de lunes, pues como le decía, ya próximo ya la Navidad. Bien, estábamos hablando de esa reforma de los juzgados que va a entrar en vigor el próximo 1 de enero del 2026 y que va a reestructurar de una forma notable todos y cada uno de los juzgados españoles. Bien, hemos hablado de un par de partes y para esta segunda parte que tenemos de programa yo les había traído pues otros pequeños apartaditos que he redactado aquí y que tengo para compartir con ustedes. Ya saben que es como si ustedes fueran alumnos míos y yo estuviera dando clase, Dios me libre, ¿no? Vamos, es decir, yo intento explicarles, ¿no? Es decir, la forma más académica posible para que se entienda de la mejor forma, y de ese paso pues también aprendo yo, porque esto es nuevo para todos. Bien, en esta segunda parte yo les traía, como les decía, pues varios apartaditos, ¿no? Un tercer apartado, hemos visto dos, como les decía, que yo he titulado La oficina judicial y la separación entre jurisdicción y gestión. ¿De acuerdo? Bien, pues la reforma refuerza de manera decisiva la oficina judicial. Lo que se pretende es que la oficina judicial sea más potente, más ágil y, en definitiva, tenga una mejor composición para que eso afecte lo más posible en beneficio de los ciudadanos y del propio sistema, ¿no? Bien, como les digo, la reforma refuerza de manera decisiva la oficina judicial, concebida como el instrumento para separar claramente la función jurisdiccional de la función administrativa, que es lo que estamos buscando, conforme a los principios ya recogidos en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Las oficinas judiciales asumen tareas de tramitación, gestión procesal, ejecución y atención al ciudadano.
Claro, cuando ustedes van a un juzgado, las oficinas judiciales, pues no solo es un señor que está allí que imparte justicia y que se lee la demanda, la contestación a la demanda, ve los testigos, las periciales, las pruebas. Es decir, no solo es eso. Detrás de todo juez, pues hay una oficina judicial espectacular que lo que hace pues es, pues de alguna forma darle servicio no solo al juez, sino al letrado de la Administración de Justicia también, sino a los ciudadanos. ¿Por qué? Porque allí hay funcionarios de tramitación procesal o de gestión procesal que llevan pues expedientes, resoluciones, trámites administrativos, también ejecuciones de procedimientos judiciales y algo que yo muchas veces echo un poquito en falta, que es esa atención al ciudadano, que como están desbordados, hay veces que, esto lo descuidan un poquito, pero que yo creo que es algo que deben de cuidar un poquito más. Yo entiendo que están desbordados y que hay veces que, que no es fácil, pero sí que es verdad que cuando uno llega a una oficina judicial, pues se echa un poco en falta que haya alguien que te explique alguna cosa, pero bueno, en la mayoría de las oficinas pues siempre hay gente maravillosa que te echa un cable o te orienta o te dice, mire, pues tiene usted que hacer esto, tiene usted que hacer aquello. Es decir, en definitiva, el ser humano es extraordinario y sale de ello, ¿no? Pero es verdad que a lo mejor, desde mi punto de vista, se podría reforzar también esa atención al ciudadano, más directa, ¿no? Que yo creo que se ha dejado un poco de lado y que las oficinas judiciales lo van haciendo como pueden, es decir, no tienen una cuestión establecida, sino más o menos, pues como pueden, atienden y el que va por allí pues pregunta y le echan una mano, pero yo creo que esto tendría que estar también un poco más regulado. Por lo tanto, dividimos entre la tramitación, gestión procesal, ejecuciones, atención al ciudadano que decíamos, para que así de esta forma el juez queda liberado de funciones pues que no afectan directamente al ejercicio de la potestad. Para que ustedes me entiendan, el juez se dedica a impartir justicia, al estudio de los casos y a poner esa sentencia una vez estudiado pues pruebas, dictámenes, periciales, testigos, demandas, contestaciones. Y no tiene que estar dedicado así se ha hecho tal escrito, así hay que atender a fulanito que viene a preguntar, que si hay que atender a este procurador, que si cómo va este expediente. Bueno, se puede preocupar por ello, lógicamente, pero de alguna forma lo que se intenta es liberar de toda esa carga a la persona que tiene que centrarse única y exclusivamente en impartir justicia, y no es fácil, no es fácil. Yo conozco muchos jueces y hay que ponerse muchas veces en la piel del juez porque no es fácil tomar decisiones sobre asuntos, ¿no? Entonces, para liberarles también un poco va encaminado esta reforma. No digo que ahora lo hagan, no digo que ahora los jueces hagan todas estas funciones, no las hacen sus propias oficinas, sino que la organización que se pretende dar ahora es una organización que previsiblemente podrá ser mejor para que se libere a los jueces de esa carga. Repito, está por ver. Vamos a ver cómo va evolucionando el asunto, porque aquí hay críticas para todos los sitios. No seré yo quien critique desde esta casa estas cuestiones, pero sí que es verdad que habrán visto en televisión o en tertulias, tal, pues que hay opiniones para todos los gustos. Es decir, yo aquí lo que estamos haciendo la mañana de hoy es desgranar única y exclusivamente la reforma, sin entrar a valorar si efectivamente es una buena reforma o una mala reforma. Es decir, desde mi punto de vista es una reforma necesaria y el bueno o malo pues lo dirá el tiempo. Lo dirá el tiempo, aunque a priori pues es verdad que está haciendo un poco caos, pero es como todo lo nuevo, ¿no? Todo lo nuevo al final cuando se implanta pues requiere un tiempo de recorrido y luego veremos a ver si efectivamente da resultado. Bien, este planteamiento que les decía yo pues responde a una lógica más moderna de gestión pública. Sin embargo, pues su éxito depende de factores extrajurídicos, me van a entender. La dotación del personal, más personal, mejor formado, con una formación continua, con una estabilidad organizativa, con mejores medios, implantando las oficinas judiciales ya no solo sin temas informáticos más avanzados, que los pobres andan ahí, a real y media manta, que diríamos en Castilla, sino también pues implantar nuevas funciones tecnológicas, con, no sé si funciones relacionadas con la administración y gestión de expedientes de una forma digital mucho más avanzada. En fin, habría muchísimo campo y seguramente que si preguntamos a algún funcionario que está todos los días trabajando en la Administración de Justicia nos diría, pues mire, nos hacía falta esto, miles de cosas para poder ser más ágiles o al menos más operativos. Digamos que
Este tercer apartado que les he preparado, hemos hablado de entre la separación de lo que es la jurisdicción, de impartir justicia, para que ustedes lo entiendan, y de la gestión propiamente dicha de una oficina judicial, ¿no? Pues en definitiva de un despacho, de una oficina, ¿no? Porque aunque esto es la administración, para que ello se gestiona lógicamente como lo que es una oficina donde trabaja gente y donde hay que regular de alguna forma no solo las relaciones laborales, sino también la gestión interna de la propia oficina. Entonces, bueno, esa gestión interna es la que vamos a intentar o van a intentar de alguna forma modernizar para agilizar y darle un poco más de modernidad a las antiguas oficinas judiciales, y veremos, ya les digo, con el resultado que tenga. Ya en próximos programas veremos si efectivamente ha funcionado o no. Bien, yo les traería otro punto más, un cuarto punto. Tengo alguno más, no se preocupen, para seguir avanzando. Y bueno, pues dentro de esta reforma hemos visto un poco también cómo va a afectar a los propios juzgados, ¿no? Entonces, en este punto cuarto, que yo le he titulado Oficinas de Justicia en los municipios y la supresión de los juzgados de paz. Bueno, yo no los quitaría, pero la reforma los quita. La Ley Orgánica 1/2025 va a suprimir los juzgados de paz regulados hasta ahora en los artículos 99 siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y los va a sustituir por oficinas de justicia en los municipios. Vaya, los va a cambiar el nombre. El juzgado de paz ahora se va a llamar Oficina de Justicia en los municipios. Bueno, a mí sinceramente me gusta más lo de juzgado de paz. Esto es como cuando hemos entrevistado a algún letrado de la Administración de Justicia, y a mí me gusta mucho más aquello de secretario judicial, seguramente porque soy más viejo que los nuevos abogados. Pero bueno, repito, esto van gustos, ¿no? Yo creo que suena mejor eso de juzgado de paz, es más romántico. Bien, estas oficinas no ejercen jurisdicción, es verdad, el juzgado de paz no tiene una jurisdicción propiamente dicha, pero sí que prestan servicios pues, de información, tramitación y apoyo. Y de información al ciudadano, ¿no? Muchas veces, o la mayoría de las veces, estos juzgados de paz son los registros civiles de los pueblos. Por ejemplo, en Pedro Bernardo, pues el juzgado de paz es el registro civil, es donde consta el registro civil y donde está ese registro civil para, bueno, pues matrimonio, bodas, de funciones, todo aquello que atañe a la vida ordinaria de las personas en materia civil, ¿no? Y que tenga que ser registrado. Y también, bueno, no nos cabe duda de que los juzgados de paz en aquel momento o en ese momento hacían una función extraordinaria de mediación. Es decir, esto que es tan moderno ahora de la mediación, esto ya es más antiguo, porque ya lo hacían los juzgados de paz, pues bueno, con el vecino. Siempre ponemos el mismo ejemplo, pero se hacen muchas más cosas, el vecino que tiene una finca y el vecino de al lado pues tiene otra finca, y resulta que la caballería, el caballo, el burro del vecino se mete en su sitio, y entonces el vecino que se ve afectado le dice al juez, oiga, intervenga, porque resulta que el ganado se me mete en mi finca, me comen las plantas. El juez intervenía, oiga, vamos a intentar arreglarlo, usted no puede poner aquí una valla, es decir, intente que los animales no se escapen. Y bueno, oye, yo he visto juzgados de paz que han logrado muchos acuerdos con gente muy sensata, ¿no? Yo tengo en la cabeza siempre a alguien muy querido para mí de Pedro Bernardo, a Jesús, que fue el juez de paz durante muchísimos años en Pedro Bernardo, que también tuvo una tienda, y bueno, era alguien que ya falleció, extraordinariamente, bueno, pues conciliador, y que logró muchos acuerdos, ¿no? También hacían, fíjense, acordándome ahora del pobre Jesús, también me acuerdo de algún levantamiento de cadáver que podía hacer el juez de paz, bueno, pues porque el juez titular no podía o estaba lejos, y podía, digamos de alguna forma, pues delegar o, en fin, darle competencias para que, oye, atienda usted este asunto que es urgente y yo voy llegando, ¿no? Entonces, bueno, es decir, hacían muchas cosas y muy buenas. Bien, como les decía, estas oficinas no ejercen de jurisdicción, pero pues sí que prestan servicios, ¿no? También es verdad que prestan un servicio muy interesante, que es el del auxilio judicial de otros juzgados. Es decir, por ejemplo, cuando están buscando a alguien y ese alguien sabe que reside
en algún municipio afectado por el juzgado de paz, por ejemplo, el de mi pueblo, Pedro Bernardo, pues si resulta que están tramitando un procedimiento en Madrid y saben que el señor o señora vive en Pedro Bernardo o en Lanzaíta o en algún pueblo que tiene jurisdicción el juzgado de paz, pues comunicaba el juzgado de Madrid al juzgado de paz: oiga, busquen a este señor que está en tal sitio, y un funcionario del juzgado de paz iba a la casa de ese señor y le decía: oiga, mire, que tiene usted esta notificación que le están buscando en un juzgado de Madrid, atiéndala. Bueno, eso también lo hacían y me imagino que lo seguirán haciendo cuando lo cambien de nombre. Bien, el objetivo declarado es mantener la proximidad territorial de la justicia, adaptándola a un entorno más digitalizado. Bien, aquí el legislador pues se enfrenta a un reto especialmente delicado: evitar que la digitalización genere pues exclusión, sobre todo especialmente en el ámbito rural y entre colectivos pues un poco más vulnerables. Yo creo que tiene que haber un equilibrio, lo hemos hablado muchas veces, entre la digitalización, que bueno, pues a mí me viene bien como letrado porque estoy en ella, aunque últimamente me va costando porque esto evoluciona muy rápido, y la cuestión analógica o tradicional, ¿no? Es decir, tiene que haber ese equilibrio para que la gente no se quede colgada de la brocha. Es decir, no se puede cambiar un sistema de repente todo digital porque mi madre, mi suegra, pues y alguien más le costaría muchísimo el ponerse al día. Y, en fin, bueno, nuestro queridísimo José María Palmero, que ustedes conocen, ¿no? Que en paz descanse, pues él decía: yo soy analógico total, es decir, yo ya no me voy a poner al día, y desgraciadamente no se puso, ¿no? Entonces, pues él seguía haciendo las cosas de forma tradicional porque no podía, o no quería, o no le apetecía, y por la edad. Decía: bueno, yo ya pues sé hacer esto, lo sé hacer muy bien, y lo sigo haciendo así. Y eso había que permitirlo. Entonces, ese equilibrio todavía tiene que seguir estando cohesionado de la misma forma. Bien, vamos a saltar al punto quinto. Hemos hablado de la Oficina de Justicia en los municipios y bueno, la supresión de esos juzgados de paz. Y vamos a pasar a un punto quinto que yo les he preparado, que son los mecanismos alternativos pues de resolución de conflictos, que lo vamos a ver un poco de largo porque esto ya lo hemos visto. Durante unos programas hemos hablado de este tipo de resoluciones, pero que están en esta ley de la que ya hemos hablado, pero no hemos profundizado en la reforma de la justicia. Bien, la reforma incorpora, como ustedes ya saben, de forma expresa la exigencia de acudir a mecanismos alternativos de solución de conflictos, los MACs, como la mediación o la conciliación. Antes de interponer un procedimiento civil o mercantil, hay que ir a un procedimiento de este tipo. Este enfoque se alinea con las recomendaciones de la Unión Europea y con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Siempre que no se convierta en un obstáculo para acceder a la justicia, pues debe de ser así. La clave estará en garantizar que los mecanismos sean reales y eficaces y no meramente formales. Bien, estos mecanismos, lo repito para aquellos que no hayan escuchado los programas anteriores, en definitiva es invitar a la parte contraria de una forma formal a llegar a un acuerdo. Es decir, si yo quiero demandar a Pepito, pues antes de demandar a Pepito le puedo mandar un burofax diciendo: oye, Pepito, mira, te voy a demandar, me debes dinero, te hago esta propuesta, me debes 1.000, si me das 500 no te demando, o si te parece, pues nos sometemos a un procedimiento de mediación con alguien externo, con un mediador, que llegue a un acuerdo entre nosotros, ¿no? Tú me debes, yo estoy dispuesto a perdonarte partes, si te interesa, pues lo hacemos. Entonces, pues esa es un poco la parte, digamos, primera que hay que hacer, para que ustedes lo entiendan, antes de un procedimiento judicial. Y luego, si eso no da resultados, si Pepito no quiere llegar a ese acuerdo o ese acuerdo no se llega nunca a término, pues en un plazo prudencial, que yo normalmente suelo poner en un mes, 30 días, pues ya te abre la puerta para interponer una demanda, ¿no? Pero siempre se puede acudir a esa mediación. En vez de ir a un juzgado, vamos a un mediador, y ese mediador pues nos intenta, digamos, ayudar de una forma de encontrar un poco una postura común. Es un tercero que nada tiene que ver con nosotros y que por lo tanto nos va a intentar ayudar a llegar a un acuerdo. Bueno,
Esto que ya lo hemos visto y que seguramente avanzaremos más porque esto irá evolucionando, porque ahora es verdad que los sistemas de mediación están todavía un poco en pañales, si me lo permiten, y bueno, pues poquito a poco vamos a ir desarrollando cómo se van a ir resolviendo. No es fácil, no es fácil, ya les digo, porque esto es muy nuevo y todos nos tenemos que adaptar, pues a estos nuevos procesos que son realmente pues novedosos para todos. Bueno, pues esto también entraba en esta reforma que les he venido contando, de esta reestructuración que pretende hacer la ley con respecto a los juzgados. Pues bien. En conclusión, vamos a concluir un poquito para hacer un poco el balance, ¿no? Yo os lo traía aquí como puntos stock, pero en definitiva es la conclusión, ¿no? Yo lo he titulado Alcance constitucional y los desafíos prácticos que tiene esta reforma, ¿no? La reforma de los juzgados supone una de las transformaciones más profundas del Poder Judicial desde la aportación de la Ley Orgánica del Poder Judicial. No afecta solo a la organización interna, sino al modo en que el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva pues, se materializa en la práctica. Su éxito pues, dependerá menos del texto legal que de su implantación real, de los medios asignados y del respeto absoluto a los principios constitucionales que informan nuestro sistema judicial. En definitiva, si no tenemos medios asignados, si no tenemos medios con los que trabajar, si no tenemos, siempre digo ordenadores, pero es que es mucho más allá, pues programas informáticos necesarios para la gestión de expedientes, es decir, todas las herramientas que sean necesarias para el archivo, nubes para guardar documentos, expedientes digitales, etcétera, 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 pues difícilmente podremos avanzar, muy probablemente, en un desarrollo un poquito más competitivo y práctico, ¿no? Y ir olvidándonos o dejando atrás esos montones de folios que había en los juzgados, pero ojo, sin caer en el error de que esos montones de folios que había en los juzgados se transformen o se conviertan en montones de archivos guardados en una nube o guardados en un expediente Dios sabe dónde, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues hay que ir avanzando en ese plano con los medios que se les pueda asignar. En definitiva, la justicia no se reforma únicamente con leyes, se reforma también con la responsabilidad institucional, desde mi punto de vista, con los medios adecuados y con una clara vocación de servicio al ciudadano, porque en definitiva la justicia es un servicio al ciudadano, un servicio al que desgraciadamente tenemos que acudir para desarrollar múltiples asuntos a lo largo de nuestra vida. Ojalá ninguno de ustedes tengan que pasar nunca por la justicia, pero bueno, pues si tienen que pasar, al menos que se lleven la satisfacción de que es un servicio. No solo un servicio público que da la administración, sino también un servicio por nuestra parte, los abogados, los procuradores, la gente que somos de forma privada o que trabajamos fuera de la estructura administrativa, pues también tenemos que tener ese servicio de vocación pública y tenemos que también tener ese servicio de atención al ciudadano, aunque, bueno, pues como ustedes comprenderán, del cielo hacia abajo cada uno vive de su trabajo y los abogados pues vivimos lógicamente de este trabajo, pero tenemos que hacerlo, desde mi punto de vista, poniéndole corazón, razón, poniéndole empatía y poniéndole las mejores soluciones y las mejores ganas que tengamos. Y hasta aquí, señoras y señores, nos tenemos que despedir porque me viene pidiendo paso Revista Diocesana y después los informativos de esta Santa Casa. Gracias por estar un lunes más con nosotros. Decirles que, bueno, pues tenemos que contarles que si tienen ustedes ese papel y ese bolígrafo que siempre tienen ustedes por ahí escondido, cójanlo porque les voy a decir el correo electrónico del programa, que es conlavenia@radiomaria.es, se lo repito, conlavenia@radiomaria.es. Y también la dirección postal, que es Avenida del Paseo de Lanceros, número 2, en Madrid, al programa Con la Venia Señoría a Radio María España. Bien, también a través de la página web, ya saben ustedes, www.radiomaria.es, y a través de las redes sociales de Radio María, que nos pueden ustedes contactar, o bien de Facebook o bien de Instagram.
Mediante cualquier medio de estos pueden ustedes ponerse en contacto con nosotros para sugerirnos programas o también para resolver alguna dudilla que tengan en el tintero. Nosotros nos marchamos, volvemos dentro de 15 días, yo ya no les voy a ver, así que les deseo una muy feliz Navidad, que el Niño Dios nazca en los corazones de todos nosotros. Como les decía al principio, colaboren con esta Santa Casa, colaboren en esta campaña que Radio María ha iniciado en estos días, que es muy necesaria su aportación, yo les animo a hacerlo, así que háganlo, yo les daré las gracias y ustedes seguirán recibiendo los dones de esta Santa Casa. También desearles un feliz año nuevo, porque tampoco les veo, nos vemos ya en el 2026, así que en el 2026 iniciaremos una nueva andadura, un nuevo año aquí en compañía de todos ustedes. Gracias por estar con nosotros. Feliz Navidad. Ya saben que si la justicia es justa, es doblemente justicia. Muy buenos días. Les hemos ofrecido en Radio María Con la Venia, Señoría, un programa dirigido por David Gómez.